Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 3. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchas, en todos los sentidos. Primero, ciertamente, en que les fue encomendado los oráculos de Dios. Pues que, si algunos se negaron a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando tú juzgues. Si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que impone la ira? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si mi mentira hizo abundar la verdad de Dios para su gloria, porque también yo soy aún juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo somos calumniados y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que decimos hagamos cosas malas para que vengan cosas buenas? Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores? De ninguna manera, pues tanto a judíos como a griegos se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas se engañaban. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar la sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que cuando la ley dice, lo habla a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de Él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuantos todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino la ley de la fe, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que Dios es uno, el cual declara justos a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fin del capítulo 3. Aquí vamos, comentarios, capítulo 3
de la carta a los romanos. Vamos a ver que esta carta está escrita por Pablo, en la cual nos está continuamente diciendo capítulo por capítulo la importancia de la fe. Vamos a ver que, como cerró en el capítulo 2, que nos decía que la aprobación no viene por medio de hombres, sino por medio de Dios. Esta carta aquí estamos reconociendo que todos somos pecadores y que la aprobación es de Dios, porque no es lo que hagamos lo que nos va a obtener nuestra salvación. O sea, nuestra alma, después de esta muerte, de la muerte física que vamos a tener, no es salvada por medio de las obras, sino por medio de la misericordia que Dios nos tuvo a cada uno, que la cual es la justicia de Dios. Y para que Él nos justifique, lo único que nos pide es creer que es la fe, creer en el sacrificio que hizo en la cruz mediante su muerte, que en la cual llevó ahí todos nuestros pecados, todas las transgresiones, nuestros pecados, todo fue pagado ya, todo fue pagado. Sí, al ver esa cruz es la cruz de la victoria, porque Él pagó con precio de su sangre divina, nuestra redención. Entonces el diablo ya no tiene potestad sobre nuestra alma. Lo único que nos queda es tomar el regalo que se nos ha dado, que Dios nos está dando gratuitamente. Pero vamos a ver en el versículo 1, nos menciona como comparaciones de que nos está comparando qué ventaja tiene un judío o qué aprovecha que estén circuncidados y qué otra no. Vamos a desmenuzar un poquito lo que sería la circuncisión. La circuncisión que hacían los judíos en el Antiguo Testamento, ya sabemos que era una circuncisión en la carne. A cada varón se le hacía la circuncisión, ¿ok? En su parte física, en su prepucio. Pero la circuncisión que Dios quiere en cada uno de nosotros, ya seas varón o seas mujer, es en el corazón. ¿Y cómo se hace esa circuncisión? Esa circuncisión se hace mediante la palabra. Recordemos que en Hebreos, en la carta de Hebreos, nos dice que la palabra es como una espada de doble filo. Entonces, está cortando tu corazón para dejarlo sensible al Espíritu. Entonces, cada vez que nosotros leemos la palabra, nos alimentamos de la palabra, estamos haciendo eso, estamos alimentando nuestro espíritu, haciendo que la palabra, como es tan cortante, corte la carnalidad, corte esa parte que nos deja ser insensibles al espíritu. Entonces, aquí es lo que nos dice, bueno, ¿qué ventaja tiene el judío o el que está circunciso ahora, hoy por hoy? Ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque ya explicamos que la circuncisión es en el corazón. No es que vayan y que corran a circuncidarse, que guarden los pactos, que hay una tendencia ahorita muy pronunciada a judaizar. Hay muchas personas o lugares o centros que los invitan a que hagan ese tipo de ritos. No tiene ningún caso. Aquí Pablo nos lo está diciendo tal cual en esta carta de Romanos. Y por otra parte también dice que esas personas que estaban circuncidadas en la carne, muchas no creyeron o anularon el pacto o dejaron de hacer cosas. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que siempre se rebelaba ante Dios. Pero eso de ninguna manera frenó la fidelidad de Dios, la promesa que Él ya tenía. La promesa que se hizo con Abraham, con el padre de la fe, esa promesa persiste a pesar de todo lo que el pueblo pudo hacer o dejó de hacer. Entonces, esa fidelidad de Dios es la que nos tiene hoy por hoy aquí, con esa fe de saber que Él ya pagó por nuestra alma. Entonces, Él es con su justicia el que nos va a justificar. Acuérdense que la justicia de Dios es diferente a la justicia de este mundo. La justicia de Dios es misericordia, restituir al débil,
restituir el daño que se ha hecho, misericordia, darle al que no tiene, el que tiene más le da al que tiene menos. El ejemplo de nuestro Señor Jesús, Él siendo Dios, teniendo absolutamente poder de todo, no escatimó en dejar absolutamente todo para venir a rescatarnos. Esa es la justicia de Dios, venir a pagarle el precio que el diablo tenía o el diablo quería por cada uno de nosotros. Entonces, ahí está. Otra cosa que debemos de resaltar aquí en esta carta es que nos dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así tal cual. Todos los hombres han mentido. Todos. Solamente Dios es veraz. Ahí sí no hay para dónde hacerse. Todos. Desde que eras chiquito, que fuiste creciendo y que la mentirita y que una mentirita por aquí, una mentirita por acá. Ser mentiroso, mentiras grandes. Pero todo hombre es mentiroso. Ok, vamos a seguir también, vamos a ver qué más nos dice. Nos dice que si acaso no hay justo ninguno, ahí es otro muy importante, que no hay justo ninguno. O sea, realmente nosotros estamos en esta naturaleza caída, una naturaleza que es hacia la carne, es hacia abajo, no hacia lo espiritual. Entonces no puede haber justo ninguno si no es mediante la justicia de Dios. Nosotros en nuestro interior tenemos esas dos partes, la carnal y la espiritual. Recordemos que el cuerpo del hombre es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo físico que va a morir, el alma que es inmortal, que es la que nuestro Señor Jesús está salvando. Al hacer ese sacrificio, está salvando a las almas que creen en esa salvación y en ese precio que Él ya pagó. Y el espíritu es el que siempre nos trata de jalar hacia Dios, pero muchas veces no le hacemos caso porque la carne es más fuerte. Entonces, hasta que llega nuestro Señor Jesús y está dentro de nosotros y arregla ese conflicto que tenemos entre lo carnal y lo espiritual, nos nivela y vamos hacia un camino derecho, hacia el camino a casa. Entonces, a nuestra casa celestial, porque aquí estamos de paso. Aquí esto no es nuestra casa, nuestro hogar. Esto es como un paso muy rápido también, porque es un abrir y cerrar de ojos. La vida va y viene, pero tenemos de aprovecharlo. El mayor tesoro que tenemos ahorita en este tiempo es el tiempo, pero el tiempo aprovechado en alimentar el espíritu, no en alimentar la carne. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver. Otra cosa que nos muestra aquí el apóstol Pablo es que totalmente contundente lo que sería la ley. O sea, que la ley no puede salvar. En otras palabras, la religión. O sea, la realidad que queda aquí manifiesto. Cualquier denominación o religiosidad que te haga cumplir ciertos ritos, que son ciertas leyes o ciertas cosas, no te va a salvar. Y otra cosa muy importante, la ley es como un termómetro, o sea, que te muestra qué tan enfermo estás. O sea, es como la fiebre de que puede tener un paciente. Entonces, al tú medirte con esa ley, puedes ver qué tan enfermo estás, o sea, qué tan enfermo estamos en la carne, porque al fin y al cabo todo el mundo tenemos eso. Entonces, la ley vendría siendo como eso, como un termómetro que te va midiendo qué tan alta está la fiebre o qué tan enfermo estamos, ¿ok? Pero no es otra cosa más que eso, es un termómetro, pero la ley no puede salvar, la religión no puede salvar. Cuando cualquier persona se puede medir o se puede acercar a la ley y decir, bueno, yo hice esto sí lo he hecho, esto no lo he hecho, es como un medidor nada más. Pero al fin y al cabo concluimos que nadie puede cumplir toda la ley. Y más allá de las obras, o sea, realmente no son méritos personales lo que nos salva. O sea, lo que nos salva es la fe que tenemos en la salvación
que ya nos la regaló nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a ver aquí otra cosa muy importante. Dios declara justos a los que justifican. Dios declara justos a los que Él justifica. Y para justificarnos, nosotros tenemos que tener fe. Porque no es que seamos buenos o que te consideres bueno, no es que seas bueno, sino que porque estás aceptando la expiación, o sea, el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. No es porque nos creamos buenos, sino porque sabemos que no somos buenos, que somos pecadores y que estamos aceptando ese regalo de salvación, que realmente es el resultado de la gracia, la manifestación de la gracia de Dios, no de las obras o del esfuerzo humano. Nada de lo que podamos hacer nos salva. Y ya por último vamos a cerrar con una pequeña reflexión para tratar de cada uno de nosotros adentrarnos más en las profundidades de la palabra, no quedarnos nada más con lo que oímos, con lo que se nos ha enseñado, sino meternos a las profundidades, porque la palabra tiene revelación para cada uno de ustedes, para cada uno tiene una revelación y tenemos que aprender a meternos a lo que serían las aguas profundas. No vamos a quedarnos nada más ahí por encima, tenemos que sumergirnos completamente en la palabra. Vamos a poner un ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús se dirigió a Simón, a Pedro, que le dijo, lleva la barca hacia las aguas profundas y que ahí echaran las redes para pescar. Y lo hicieron, pero fíjense, les dijo que echaran las redes en las aguas profundas. Y cuando las echaron en las aguas profundas, ahí recogieron tantos peces que casi se les rompía la red. Entonces vamos tomando eso, que nosotros también nos tenemos que poner en aguas profundas. No debemos de estar nadando nada más ahí por encimita o nada más tocando el agua, sino que debemos de aventarnos a esa profundidad. No quedarnos en la orilla, sino es como decir, bueno, porque me mantengo cerca de lo familiar o de lo cómodo, lo que ya me han enseñado, lo que ya es tradición, lo que me han venido diciendo. No, dejen la comodidad, dejen la orilla, métanse a la profundidad para que Dios les haga revelaciones a cada uno de ustedes. Entonces, dejen los caminos viejos, dejen la vieja vida, hagan cosas nuevas, o sea, aviéntense a las profundidades de Dios. Él está ahí y nunca los dejará solos. Solamente confíen en Él. Así cada vez se va a incrementar más y más la fe. La fe que viene del oír y el oír de la palabra. Hay que lanzarnos a esas profundidades, esas aguas profundas, y en esas aguas profundas vamos a encontrar su infinito amor. Es ese amor que solamente de Él proviene, solamente de Él, es ese amor que solamente Él puede llenar absolutamente todo nuestro ser. Entonces, dejemos lo viejo, dejemos lo que enseñado, dejemos lo que es tradición familiar, lo que es tradiciones o dogmas que se han enseñado que muchas veces no tienen ni validez fundamentada en las palabras de nuestro Señor Jesús. Y vamos a hacernos un propósito o una misión, que sería pues lanzarnos a las aguas profundas y echar ahí nuestra red para ver todas las bendiciones que podemos recibir de nuestro Señor. Vamos a apoyarnos con Lucas 5, del 4 al 11, porque con esto vamos a cerrar. En Lucas 5, 4, 11 le dijo: cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Eso debemos de tenerlo en mente.
lancémonos a las profundidades de nuestro Señor para incrementar más y más nuestra fe en Él. Gracias por escuchar. Toda la honra y la gloria para siempre, para lo único, al Señor de señores, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Hasta la próxima.